Bueno, pues seguimos adelante en este espacio radiofónico y esta sintonía también nos avisa que está con nosotros. Bueno, una sintonía que algunas veces, fíjense ustedes, son dos vías, dos formas de ver la vida, pero tienen muchas cosas en común. Como es el caso de Isidro Cedres, nuestro amuznao por un lado, en temas canarios, presidente, como saben ustedes, de la Uchón Guanil, y por otro amuznao, como es Pablo de Luca. Pablo, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Típico Win. Típica Will, bien. Bienvenido a la radio. Bueno, pues ahí estamos hace muy poquito, el domingo pasado celebrábamos esa efeméride del Día Internacional de la Radio y yo siempre digo lo mismo, la radio, a pesar de que le pusieron el caduca como a los libros, pues al final no, eso nada. La radio seguirá siempre siendo radio y es la comunicación a través de los sentidos, el sentido del oído, sí. Y que pone en funcionamiento la mente, evidentemente. Bueno, exacto, yo creé ese dicho, un día pensando, se me ocurrió y y siempre lo cito y lo pongo como uno de mis, digamos, de mis creaciones más que a mí me ha gustado. Oiga, ¿qué le dice el libro a la radio? Imagina conmigo y serás inmortal. La imaginación muchas veces tiene mucho más poder que lo que son las imágenes algunas veces. Exacto, porque pone en marcha la imaginación. Sí, claro. Señor, y ahí ha venido la creatividad del ser humano, ¿no? Bueno, pues como saben, con Pablo de Luca hablamos acerca de su saber hacer como docente y especialmente dedicado a lo que es en sí el estudio de la lengua, de la cultura tamasig también, y por supuesto su relación con los ancestros, con nuestros ancestros guanches. Hoy incluso viene bien porque después de ese atentado que hemos recibido lamentablemente contra la estatua del Coloso del Norte, como yo lo llamo, como es Ventor, pues bueno, pues está bien el que uno dé a conocer, porque yo creo que la mejor terapia, la mejor medicina es que los chicos, la gente en general, pero especialmente la gente más joven, conozca su tierra, conozca la cultura. No hay patria sin cultura. Ese es el objetivo, evidentemente. Conocer la cultura, conocer la historia de un pueblo y que la memoria histórica, nunca mejor dicho, y que está en la actualidad, evidentemente, nunca se pierda, ¿no? Y hoy trataremos, pues, de los apellidos guanches. Los apellidos guanches, salieron artículos en prensa, en fin, de varios autores, ¿no? De un autor, y que la gente tiene un concepto un poco equivocado, ¿no? Sí. Lo que es la esencia de que si tengo un apellido castellano, ya yo tengo que tener una genética castellana y tal. Y eso es una equivocación grande, ¿no? Porque justamente cuando finalizó la conquista de Tenerife, la llamada conquista de Tenerife, en el caso de Canarias, ¿no? Sí. En las partidas de bautismo conservadas, porque se conservaron, claro, lógicamente, en las parroquias, y ahora mismo, pues, los realejos es un punto esencial, ¿no? Lo que es la iglesia, ¿no? Que está, la famosa, la iglesia de Santiago, ¿no? Se llama. Sí, Santiago Apóstol. Y entonces claro, dicen, bueno, apellidos impuestos. Lo que está claro es que los guanches, que quedaron bastantes, evidentemente, son los apellidos del padrino, colono, conquistador, fuera no canario, o dueño. Estamos hablando de esclavismo. En este caso, si es un dueño, es esclavo. El canario era el esclavo. Obtenía el apellido del padrino o del dueño. Y otras veces, incluso puesto por el propio sacerdote sobre la marcha, en la pila bautismal, u otras personas, ¿no? O sea que lo que se hizo con los niños guanches fue algo que nació incluso de cédulas reales, ¿no? Las cédulas reales eran, pues, decretos leyes que emanaban de la monarquía, en este caso, estamos hablando del principio del siglo XVI, y hay una del 20 de junio de 1511, que en este caso estaba gobernando Fernando de Aragón en España, porque había muerto Isabel, la consorte, ¿no? Los reyes católicos eran Isabel y Fernando, ¿no? Pues bien, Isabel murió en 1504, pero en 1511 justamente estaba gobernando Fernando el Católico, ¿no? Y en esa época, pues, con esta cédula del 20 de junio, concretamente de 1511, pues se exigía que no se practicaran los ritos tradicionales al nacimiento
o a los primeros días de vida de los guanches. O sea, los guanches que estuvieron sobreviviendo a la conquista, que fueron muchísimos, ¿no? Pues seguían, a pesar de haber sido conquistada la isla, Es decir, seguían manteniendo una serie de ritos. Eso que nos quisieron vender de que aquí fue un genocidio, que aquí no quedó No, nadie. en absoluto, en absoluto. Después entraremos en detalle sobre esto, pero lo que está claro es que vivieron, continuaron aquí, otros fueron esclavizados y volvieron a Canarias, etcétera, ¿no? Lo que está claro es que, ya digo, estos niños guanches, ya en 1511, seguían naciendo niños de los guanches que quedaban y tal, en ese norte, en el sur, sobre todo en la parte norte, pues se le imponía ponerse este decreto, ¿no? Esta cédula real, pues que estaba totalmente prohibido los ritos tradicionales al nacimiento, o sea, una serie de ritos Sí. de los guanches, y eso está absolutamente prohibido, ¿no? Que no se usaran los nombres guanches, Ajá. a pesar de que hubo, pues evidentemente una serie de protestas, ¿no? Sí. De la comunidad guanche diciendo, bueno, ¿y por qué no nos dejan y tal? Si nosotros, pues nada. Lo que estaba claro es que ya incluso había una censura, ¿no? Por parte de las autoridades, sea del Cabildo, sea de la isla, en este caso, Sí. para que la gente que nacía, los chiquillos, no portasen nombres autóctonos, ¿no? Estamos hablando de la mayoría del pueblo, excepto algunos nobles, algunos gente que procedían directamente de los menseyes, ¿no? Por tanto, ya digo, estos nombres, incluso había advertencias, había prohibiciones para que no se pusieran nombres guanches o sobrenombres guanches. Esto es importante porque lo que en el momento del nacimiento a los chiquillos guanches se le ponía un nombre normal, dependiendo de sus cualidades físicas o de sus características personales, ¿no? Y después hay que distinguir esto de los apodos o de los sobrenombres que después quedaron en las costumbres de la época contemporánea, ¿no? Los nombretes o los apodos, en función de algo concreto que había hecho la persona ya en vida. ¿Me explico? Sí. O sea que si, por ejemplo, se nace, por ejemplo, con un nombre, ahora mismo nace una persona y se le pone, yo qué sé, Pedro o Antonio, o lo que sea, pero después, durante su vida, hace algo, un hecho concreto, y dice, sí, ese es el que hizo tal cosa, y se pone un nombrete. Sí, se pues le eso pone. era una característica de los nombres. Claro, es como, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de lo que sucede en otros idiomas, en la lengua inglesa, que es el hijo de, o incluso las lenguas nórdicas o germánicas, ¿no? Y aquí, curiosamente, pues bueno, yo, por ejemplo, ya he perdido casi mis apellidos. A mí me conocen más por Isidro, el de la radio. Pues podría ser el que salta alto, el que tal, claro. Pero en todos los pueblos pues de la entonces, tierra. Quitando eso, pues vigilaban incluso los nombretes, los nombres y los nombretes, ¿no? Los dichetes, Entonces, como decían claro, aquí. los nombres propios, pues, y eso fue justamente a partir de lo que ocurrió el 25 de julio, que es la fecha histórica, ¿no? La que recoge Romero de Armas, sobre todo, es un gran historiador, de 1496, en que se firma el Pacto de los Realejos, justamente, cuando ya se empiezan a hacer los bautismos de forma masiva por el rito católico, incluidos los menseyes, ¿no? Tanto de los alzados, los menseyes de los bandos de guerra, como los menseyes de los bandos de paces, ¿no? Los de bandos de guerra eran los del norte, Tacoronte, Taoro, etcétera, y los del sur, Abona, Huima, Adeje, etcétera. Pues bien, a partir de ahí ya empiezan a disminuir los nombres de los guanches y empiezan a tomar nombres como Antonio, Juan, Pedro, de Gonzalo. Lo que pasa es que durante Alonso, una etapa, etcétera. Pablo, durante una etapa hubo alzados tanto aquí en la zona norte como después también con Ichazagua en el sur, que hicieron durante un tiempo, el cabildo tuvo que estar detrás de ellos porque ellos querían tener su vida, tener sus rebaños de cabra, seguían la costumbre, y de hecho incluso hay algunas cosas escritas donde se dice que quieren permanecer, quieren ser como eran antes, y ellos siguen hablando su lengua, siguen llamándose de igual manera. Les reprochaban un poquito el que no pasaran páginas en su y afortunadamente algunos de ellos llegaron hasta hoy, ¿no? Lo que está claro es que después de la finalización de la llamada conquista en 1496, siguieron pleiteando los guanches
a lo largo incluso de todo el siglo XVI, desde, no solamente del principio del siglo XVI, sino incluso a finales, ¿no? Cuando el famoso pleito de la Virgen de Candelaria, en las que los guanches querían portar a la Virgen, ¿no? La Virgen de Candelaria porque les correspondía por derecho, ¿no? Y establecieron un pleito contra las autoridades de la isla, ¿no? ¿Entiendes? O sea que bueno, pero todo eso sí. un poco revela, como tú dices, una resistencia a perder A mí la siempre, identidad guanche. siempre me ha llamado la atención y por supuesto destaco el saber hacer de Pablo de Luca en el estudio etimológico y de dónde proceden los nombres, porque es un estudio que es muy pormenorizado y Sí, relacionarlo, por eso, ¿no? sí, por eso ahí quería entrar, Sí. justamente. Pues bien, antes de la finalización de la conquista, estamos hablando del estudio, del estupendo estudio, el magnífico estudio que hizo Vicenta Cortés, esta gran historiadora, ¿no? Que publicó en Anuarios de Estudios Atlánticos en 1955 los esclavos guanches vendidos en España, en este caso concretamente en la ciudad de Valencia, la lonja de Valencia, Sí. fue el destino a los que se llevaron a multitud de chiquillos y chiquillas, fíjate bien, y de hombres adultos y mujeres desde 1 año hasta los 50 años, imagínate. O sea, estamos hablando de una cantidad ingente de personas, de guanches, y en ese caso, ahí se ve perfectamente, antes de 1496, estamos hablando de 1494, del 12 de agosto concretamente, yo tengo la lista aquí, pues, cómo eran los nombres complicadísimos para los castellanos, evidentemente, los nombres de los guanches y de los esclavos y las esclavas que se vendían directamente en la lonja de Valencia, aparte de otra ciudad también española como Sevilla, en la que también fueron llevados incluso también palmeros, hubo también esclavos palmeros llevados a Sevilla. Pues bien, te puedo decir algunos, para que te hagan una idea los oyentes de cómo eran fonéticamente esos nombres, ¿no? Y te puedo decir, por ejemplo, es una lista larguísima, eran 65, según dice el texto, cabezas blancas de Tenerife. Fíjate bien cómo define lo que era el material, entre comillas, ¿no? Sí, que tremendo. se quería vender, material humano, era horrible. Como si fuesen cabezas de ganado. 65 cabezas blancas, de las cuales una llegó muerta, una de las chicas murió muerta en el viaje, ¿no? Bien, de la tierra de Tenerife, tierra de Canarias, ¿no? Entre mujeres y hombres, grandes y chicos, ¿no? Por ejemplo, una chica de 25 años apellidada Guainetona. Fíjate bien, ahí tenemos un nombre, Guainetona, de una mujer de 25 años. Después, esto claro, podría ser muy bien nombres que tenía ya la chica o el chico esclavo, y cuando el escribano tomaba nombre o hacía una lista de los esclavos en la lonja de Valencia uno por uno y le preguntaban, ¿cómo te llamas? Pues bien, aquí se infiere que tuvo que haber un intérprete guanche, o sea, alguien que supiera español o supiera, en fin, el dialecto que se hablaba allí, para poder decir cuál era el nombre de la persona, porque muchas veces, aunque se le preguntara, tenía que haber por fuerza un intérprete, ¿no? Un intérprete. Entonces, podían ser nombres que ya tenía la persona, el esclavo, o nombres que en ese momento le daba, según las circunstancias del viaje o de la estancia allí en Valencia, le daba el intérprete, ¿no? Porque tuvo que haber un intérprete. Eso está claro. Otra mujer de 35 años apellidada Asatiquinen. Otra mujer de 25 años, Guanjegua. Otra mujer de 30 años, Apellidaba, es que bueno, que llevaba el apellido, mira, eso, te digo lo que me decía a mí don Ramón Trujillo. Ramón Trujillo dice que yo le aplico la técnica ahora también con mis estudiantes, la técnica del tiburón, una perífrasis, dale vuelta a la frase, dice que llevaba el apellido de... Apellidada, exactamente. Bueno, que en valenciano era pelada, ¿no? Sí. Pues, otra era de 30 años, llamada Atamosella. Otra mujer de 30 años, fíjate bien que había muchas de 25 30 años, ¿no? Eran esclavas. Atagora. Otra, Ataza.
también de 33. Esta tasa hemos conseguido, porque yo estoy haciendo en el próximo libro quiero hacer una traducción de los nombres de los esclavos y las esclavas, porque es interesante, hay muchísimos, ¿no? Sí, sí, Y sí. eso significa la sonrisa, fíjate bien, Adasa. Atasa es un nombre bonito, sí, es con Z, Adasa, es con Z, ¿no? Así, en la... sí, no, y con ese. Ay, con ese también. Atasa, Adasa, hay otra mujer de 35 años apellidada Adasa. Pues curiosamente hay en la lengua tamasí una palabra que es Dasa, que significa sonreír. Mira, Por tanto, y yo que he visto un nombre que es sonríe. Adasat, yo he visto un nombre masculino, Adasat, con T Pues al puede final. ser también una variante de este nombre, ¿no? Adasa, Za significa sonreír, por tanto, ya tiene una característica de la persona, ¿no? La que sonríe a menudo, ¿no? Y hay, pues, muchísimo, porque es muy complicado, porque son nombres muy complicados para que la gente nuestra lo vea. Y después había un hombre de 10 años, un hombre le ponían, aunque fuera un chiquillo, le ponía hombre, ¿no? Hombre de 10 años llamado Atsubema. Después otro de 11 años llamado Actimera, y así sucesivamente. Pero me quiero centrar, porque eso lo tengo yo en el libro que estuvimos en 2017, en el libro de diccionario abreviado, en un caso muy particular que conseguí pues traducir, ¿no? Que es Atmayatesha. Atmayatesha era una esclava vendida en Valencia en el 12 de agosto de 1494, ¿no? Bueno, pues la traducción, fíjate bien que aquí ya no se trata del nombre, diríamos, original, ¿no? de la chica, ¿no? No era el nombre original de cuando nació, sino que fue puesto en las propias circunstancias de la venta de esclava, por ser esclava, ¿no? Y eso seguramente se lo puso el intérprete guanche que estaba un poco al servicio de los esclavistas, ¿no? Pues bien, la traducción concreta, bajo nuestro punto de vista, de Atmayatesha, que es la esclava guanche de 12 años, es Adumayatesha, que significa literalmente la que dará gracias por lo que ella comió. O sea, estamos hablando de una chica que estaba muerta de hambre y que le dieron de comer, y entonces esta es el nombre que le pusieron, sobre la marcha, debido a las circunstancias concretas de cuando fue vendida en este mercado de Valencia, ¿no? Sí. O sea, que daba gracias a Dios por lo que le dieron de comer, que estaba muerta de hambre la pobre chiquilla, entonces da gracias a lo que ella pudo comer. ¿Sí ve bien? O sea, no es normal que una chiquilla que nace le ponga yo gracias a lo que da de comer, sino que es algo que surge, un apodo que da el propio intérprete cuando le dice, cuando habla con ella en guanche, y ella dice que tiene gracia, que da las gracias por ella comer. Entonces, sobre lo que es la propia venta en ese momento, le dice al que iba escribiendo, ¿no? Al escribano, le dice, mira, esta es Atmatesha, la que da gracias por comer. O sea, que había de todo, había nombres de pila, vamos a llamarlo así, nombres que ya surgían desde el principio, y otros nombres que surgían pues sobre lo que es las propias características de la que es la venta de esclavos, ¿no? Y en referencia a la que dijimos antes, Guainetona, una mujer de 25 años, dice que es natural de Canarias, y dice el intérprete, ¿no? Sí. El intérprete ya está diciendo, Vicenta Cortés, de que había o existía un intérprete que estaba allí, pues un poco traduciendo al valenciano en este caso, ¿no? Cuál era la característica de cada persona, ¿no? Sí. Que fue interrogada por el intérprete y dijo que era de Tenerife, tierra de Canarias, ¿no? Y que tenía padre, madre, y que han quedado en Tenerife, y que ella es cautiva, y dice que le dan a comer, que le van a dar de comer. Sí. ¿Sabes qué? Estamos hablando de cosas increíbles, ¿no? Mira, hay una cosa que me llamó la atención porque tú al decir antes lo de alza y eso, Sí. hay una expresión que yo
a ver, yo la he estudiado también en filología y sé que el andaluz tiene una expresión que es arsa, que es alza con Z, lo que pasa que Sí, arsa. Pero sí, que esta sí. expresión es bereber, ¿eh? Vale, bueno, pues curioso, pues escucha, Sí, porque resulta que aquí en el Puerto de la Cruz, mi madre utilizaba una expresión que en casa la seguimos utilizando, que es cuando hay alguien que hace algo gracioso, lo que sea, y dice, alza, 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 mira, 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 alza, alza. Como dices tú, mira tú, alza, mira, ¿a qué vienes tú con eso ahora, muchacho? Mira, alza, alza, alza. Pero no sé, es una expresión como la de guau, guau, es una expresión como de expresión de alegría, no sé cómo decirlo, o de decir, alza, ¿y eso a qué viene ahora? Es como, atención, mira lo que viene ahora, alza, alza, ¿y eso a qué viene? Y eso lo utilizo yo todavía. Es decir, que esa expresión, alza, ¿y para qué vino ella tan temprano? Eso lo utilizo yo. y curiosamente, hay también en el norte de Tenerife la expresión ajo, Ajo, sí, que sí, también. significa terminado, acabado, ya me llegaste a la paciencia, ya me Jova, cansaste. Jova, te voy a dar una perla ahora que vas a quedarte. A ver, en la zona alta del municipio de Los Realejos hay una expresión en el campo que le decían, el padre comían todos en el mismo lebrillo y le decía, me comen a plomo, a joto, ¿eh? A joto. Claro, exacto. A Pues joto. esta expresión ajo está documentada en las tribus bereberes del norte de África, ¿no? En Sí, sí, Marruecos y tal, sí. como que ya se ha colmatado o se ha conseguido ya la cosecha completa, ¿no? Que Sí, ya ha terminado, ¿no? claro. Entonces está hablando en un sentido de ajo. Y curiosamente en Andalucía, fíjate bien, está el término ajú, Sí. ajú, que dice "ju", como algo de colmo que ha llegado ya a un Sí. límite, ¿entiendes? Bueno, pues eso fue tal y como me lo explicaron a mí la zona de arriba, Sí, que sí, sí, decía, sí, el sí. padre le decía, ajoto es terminar lo que te tocaba y no podías coger porque se dividía. La comida que estaba dentro del lebrillo grande Sí, no habían platos, eran como las gavetas estas de los gaveteros del sí, hierro, sí. ¿no? Y entonces, pues que tú tenías que comer tu porción y no podías cogerla de tus hermanos si no había guerra. Y entonces él decía, ajoto, se lo comen todo, ajoto. Es tremendo eso, tremendo, Claro, tremendo. como diciendo pues que ya que llega el límite se le comen todo, Sí, sí, efectivamente. sí, 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 se utiliza mucho en Pues el ya agro, sí. digo, la esclavitud fue muy fuerte, ¿no? Eh, muchos quedaron allá. En la parte de Valencia tiene que haber bastante proporción de genética de guanche, porque muchos de los esclavos y las esclavas, que tú estamos hablando de chiquillos de 5, 6, 7 Ujú. años, tanto chiquillos como chiquillas, mayormente Sí, mujeres, claro, ya se sabe, ¿no? Y que quedaron allá. Otros regresaron sí, debido a un poco a la acción de la iglesia en la que no permitía la esclavitud y pudieron volver. Pero si te cuento que había en 1478, antes de la conquista de Tenerife, y justamente en la fecha en la que desembarcó sí. Juan Rejón Ujú. en la isleta para conquistar Gran Canaria, ¿no? Pues usaron a 99 gomeros, ¿no? Esclavos, que le dieron la libertad, que eran cristianos, que estaban en España y que los envió para ayudar a la conquista de Gran Canaria. Con eso Sí. te digo todo. Bueno, pues fue O casi sea nada, que, ¿no? y Bueno. los palmeros, como te dije antes, que Ujú. fueron también enviados a Sevilla, fueron enviados bastantes, ¿no? Sí, Pues estamos hablando de un trasiego de personas, sí, de trasiego cierto. humano. Unos quedaron allá, pero la mayor parte volvió. Por lo tanto, eso pero fue pues justamente por quejas, por las Sí, quejas y por las protestas de algunos guanches, en el caso de Tenerife Llarena, ¿no? Que fue un guanche de Weimar, que luchó por la libertad de los guanches, de los esclavos, y en el caso de la isla de La Palma por Francisca de Gasmira, ¿no? Del bando de las Cuevas Herrera, que vivía por la parte de la isla de La Palma, bueno, ¿no? pues El bando de Avirane, estamos que también terminando. luchó, Sí, que también luchó por... estamos terminando ya, pero bueno, Sí, yo no quiero, es un tema que nos interesa sí, muchísimo. Siempre decimos, interesante. búsquenlo, hay un montón de datas bibliográficas, un montón de libros, entre ellos, por Sí, supuesto, el de Pablo de Luca. Y yo siempre les recomiendo una cosa.
lo mejor es informarse, no quedarse solamente en lo que siempre te han dicho, porque bueno, con Pablo de Luca hemos descubierto cómo hay otra lectura mucho más científica, mucho más académica, mucho más seria, vamos, y basada en lo que es en sí la historia de esos pueblos, tanto en África como aquí. Y fíjense ustedes, hasta el pueblo andaluz nos vamos, es decir, a la península ibérica, nos vamos al Andaluz en su día, que también tuvo esa influencia del norte de África, y por eso coincidimos tanto entre una cosa y otra, ¿no? Hay un tema de taller que es Llámame por mi nombre, y yo sinceramente, aquellos que tienen su nombre, pues claro, ha habido un revival de nombre Juanche y a lo que han llegado autores como muchos, ¿no? Como García Valera, por ejemplo, que sí, ha dado grandes noticias sobre por qué los Pérez, González, Rodríguez, que abundan tanto y que son simplemente apellidos castellanos impuestos a la hora del bautismo a los guanches. Por lo tanto, no tiene nada que ver con lo que es por tener apellidos castellanos, la genética en este caso. Bueno, pues esto da para mucho, imagino, porque esto tiene que ser mucho más estudiado, más hablado. Habrá mucha gente que dirá contra, pues miren, mi hijo se llama de esta manera y yo tal. Bueno, eso cuántas veces lo hemos visto, ¿no? De hecho, incluso hay muchos nombres guanche en todo el ámbito hispano, tanto aquí en la península como también, por supuesto, en Hispanoamérica. Hay muchos sitios donde le ponen un nombre a Jose, a Dai y demás y tal, ¿no? En Latinoamérica fueron con el tributo de sangre, fueron del siglo XVII, XVIII, llegaron muchos apellidos Juanchi que quedaron allá. Le mandamos un fuerte abrazo a los que nos escuchan, Caridura y demás, en Boricua, en Puerto Rico. Desde aquí un saludo, que nos escucha, que son descendientes de guanches, como ellos dicen. Y después los apellidos Juanchi de toda la vida, como Tacoronte, Orama, Taño, en fin, Tarife, etcétera, que están todavía, concretamente en la Lotada, aquí más lejos, de Taoro, hay gente que se llama de Taoro, no mucho, pero sí. Tanto, bueno, pues mira, para la semana que viene, tú puedes traer lo que tú quieras, pero me gustaría que aclararas esto. Espera, a ver un poquito. Sí. A ver si, espera si sale, espérate, a ver. A ver, aquí. A ver. A ver. Hay tu katana o hay tu katanaje. Katanaje. Sí. Eso está en nuestro libro de 27, en el 19 abreviado. Hay que tú ser valiente, ser nuestros valientes. Hay que tú. Katu significa valiente, Katu. K-A-T-U significa el guerrero, el valiente. Bueno, yo se lo digo muchas veces a la gente cuando tiene un repunte de salud, lo que diga, ¡ay tu katanaja! ¡Ay tu katanaja! Ser como nuestros valientes. Muy bien, pues eso es lo que queremos, ser valientes en la cultura y por supuesto siempre guiados de la... Era un grito de guerra, Sí, señor, pero en este caso la guerra nuestra es sin armas, es con la cultura, que yo creo, siempre digo lo mismo, no se le puede dar a la gente un bistec si no tiene dientes para comérselo, oiga. Está claro. Un abrazo. Muy bien, Ajul.